También Bien. Muy bien. Entonces tienen ustedes presente el libro de física y estamos entonces en el capítulo y tenemos inducción, electromagnetismo, ondas y sistemas de corriente alterna, capítulo 25. Entonces dice fuerza electromotriz inducida, si damos vuelta a las hojas, ahí se ve un generador eléctrico. Los generadores eléctricos se ven así, son siempre cerrados. Incluso cuando usted entra en una central eléctrica puede llegar a ver, sorprenderse de ver unas chapas lisas con un visor y todo cerrado. Es, cuando son generadores de alta velocidad, incluso este, se ha llegado a cerrarlos y ponerle adentro hidrógeno, desalojando el oxígeno, el aire que tiene en realidad humedad, pero sobre todo, desalojando el aire que tiene humedad, pero sobre todo, porque con el hidrógeno, que es menos denso que el aire, hay menos rozamiento en el giro de la máquina, en el funcionamiento de la máquina. Entonces tiene usted que acá el libro nos habla de la fuerza electromotriz inducida. Entonces dice que si usted tiene, ya lo hemos visto en realidad en motores a esto, pero lo veamos de nuevo. Si yo tengo, acá muestra en la figura 25.4, 25.3, 25.4, 25.5, muestra que si yo pongo una chapita dentro de un campo magnético, acá hay dos imanes fijos, y la muevo a, a dicho material conductor, por supuesto, conductor. En realidad en cualquier material pasa lo mismo, ¿no? Hasta en materiales aislantes, pero no vamos a poder ver el material aislante porque él no permite el movimiento de las cargas eléctricas. Entonces usamos materiales conductores. Cuanto mejor conductor el material, joya. Si yo lo muevo bajo el campo magnético, si lo muevo bajo el campo magnético, esto lo descubre el señor Faraday hace una pilada de tiempo, y recién se dio cuenta, lo descubrió un gran experimentador, lo descubrió haciendo experimentos, pero no entendía bien lo que pasaba, que era una mala medición, lo dejó anotado en sus famosos diarios, 7 libracos enormes, donde no, y así se recomienda a todos los investigadores anotar todo lo que miran. Muchísimos descubrimientos se han hecho, innumerables, por fallas que creían que eran fallas y cuando han vuelto a revisar para atrás, vieron la aplicación y que era tal vez algo de lo que estaban buscando. Si no lo hubieran notado, ellos lo notaban de costado, mal, sobre todo cuando uno no cree que sean los valores correctos, dice, esto es una porquería, y lo nota, pero eso es lo que se recomienda en todo trabajo de investigación. En el siglo XX, al principio se sistematizó todo esto y se exige anotar todo porque el cerebro a veces no comprende lo que está viendo, sobre todo si es muy novedoso, y a veces se tarda mucho tiempo en entenderlo o luego mejorar lo que uno está viendo para lograr sacar lo que está pasando. No es tan simple. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiende a sentarse siempre en lo que uno conoce y al ampliar y no ir por el camino que uno creía, uno dice, esto está fallando. Cuando tal vez no está fallando, sino que está mostrando un nuevo fenómeno que no era el que uno buscaba, por lo cual no se preocupaba por él, no se preocupaba por ese fenómeno. Entonces, si muevo una chapita en el campo, 25.3, 25.4, resulta que aparece una diferencia de tensión. Aparece un positivo y un negativo en ese elemento. Yo para moverlo tengo que darle una velocidad y esa velocidad implica que voy a tener que hacer un efecto externo. Es decir, yo no me está consiguiendo nada gratis, yo voy a tener que hacer una fuerza, hacer otra energía para que aparezca esta nueva, una fuente positiva y negativa. Fuente que no me serviría para nada, a menos que, como dice la figura 25.5, yo la ponga sobre unos alambres y cierro un circuito.
La pongo en un alambrecito, cierro el circuito y ahora tengo positivo y negativo, circula una corriente eléctrica. Entonces, obtuve una fuente de tensión que le llaman fuerza electromotriz inducida o bien electromotancia inducida. El vulgo nombre que quedó hace muchos años FEM, de fuerza electromotriz inducida. Es decir, era por tradición, porque en realidad había que hacer fuerza para que mueva la chapa. ¿Por qué? Porque si yo en un circuito y pido cada vez más corriente para que anden, por ejemplo, más foco, tengo que hacer más fuerza con la máquina que produce la velocidad para que se produzca esa tensión. Yo la tengo que mover con una cierta velocidad. Pero para que esto funcionara tendría que ser larguísimo los carriles. Ya los tipos se dieron cuenta que era imposible, pero así hicieron las primeras experiencias. La FEM va a existir siempre. Va a depender del movimiento y del campo magnético. Ahora bien, cuánto me va a consumir de la máquina que me empuja va a depender de si está cerrado el circuito y cuánta corriente está circulando. Si la tenemos ahí nomás a nuestro generador, el circuito está helado, pero nosotros ahora generamos lejos y gracias a eso vivimos mucho electricidad, transmitimos a distancia y llegamos hasta donde se produce el consumo. Se produce el consumo. Entonces, acá, página 25.6, yo veo que cuando llegó la chapita hasta el final e invierto en el mismo campo magnético, invierto el recorrido, aparece una tensión al revés, como corresponde. Si apareciera la misma sería bastante raro. Aparece una tensión al revés. Entonces, ahora la corriente va a circular al revés, porque la positiva se va para abajo, pero va a haber corriente. Por eso, cuando yo voy y vengo, obtengo básicamente una corriente que cambia de sentido, porque la tensión ha cambiado de sentido, y eso es una alternancia. Corriente alterna o alternada. Acá también habla de los otros fenómenos de FEM inducida. Y dice que si yo tengo un imán, en vez de dejar fijo el campo magnético y mover mi chapita, lo que hago ahora es dejo fijo una espira de material conductor, por supuesto. Esas espiras son las que hay en las máquinas eléctricas, en los generadores. Y si yo acerco un campo magnético hacia el agujero, lo acerco o lo alejo, como estoy metiendo más o menos campo magnético, y eso tiene otro nombre, ¿no? Meto más o menos campo magnético, aparece una diferencia de tensión en la espira y circula una corriente que se llama corriente, como es de una FEM inducida, corriente inducida. Esto con los imanes naturales. Para mejorar eso, en la página 25.8, todo esto lo han leído ustedes, hago una bobina, ¿por qué? Para hacer más campo, hago un N por I, pongo una pila, pongo un contacto, 1, y obtengo mucho más campo que en un imán natural. Obtengo el campo de una bobina. Si lo acerco a otra espira, acá no una espira, sino es una bobina con mucha más espira, si lo acerco, la alejo, voy a tener una tensión y si cerró el circuito, bien, tengo una corriente. Actualmente esa es la forma de generar. Tener una bobina que le voy a hacer pasar corriente, en este caso continua, va a generar un campo en un sentido y yo ese campo lo voy a hacer que entre o salga de mi espira, ¿Me siguen? Y voy a tener mayor o menor tensión magnética. Entonces, en el parágrafo 25.2 dice ley de Faraday en letras negras y nos vamos hacia la figura 25.9. Resulta que yo podría hacer, yo dije, el campo
el B. Y la espira, si yo miro la espira, ella tiene un área. Entonces se definió el flujo magnético como el producto del campo magnético por el área, multiplicado por el ángulo que hay entre el área esa transversal y el campo. Coseno de tita es ese valor. Esto hace que, si usted tiene el campo y el área de una cierta manera, con un ángulo cero, para saber cuál es el vector área, Profesor, sí, se toma una no, normal al papel, al área considerada. Sí, Colombo. no dice coseno de tita, profe. Acá el libro dice coseno de phi. Le pregunto que me lo aclare para Perdón, no phi. ir con el Perdón, error. perdón. Es phi, es coseno de phi. Yo he leído mal con los lentes, no leo bien. Coseno de phi. Entonces, fíjese que es es el ángulo que hay entre B, el campo, y la normal. ¿La ve usted? Entonces, miramos abajo el siguiente ejemplo, el 2510. Flujo, B por A por coseno de phi. Si yo tengo B1 o B2, es decir, un campo mayor o menor, voy a tener distintos flujos. Y si voy a tener distintos flujos, voy a tener distintos efectos. Si yo llego a tener, vean el caso 2511, es decir, que si yo varío acá en la ecuación de flujo, de phi, en la ecuación de tita, perdón, de phi, acá phi, perdón, me estoy cogiendo las letras, pues no veo bien, phi, igual a b por a por coseno del ángulo. Si tengo el b, y lo cambio al b, lo aumento, lo disminuyo, voy a tener distinto flujo, distinto phi, distinto flujo, phi en phi mayúscula. Eso es lo que ocurre en un transformador, que voy a dejar el área de la espira constante y yo voy a hacer que con la corriente alterna haya haya B variable. Como voy a tener un B variable, voy a tener un flujo variable. En otro caso, hago lo siguiente, como en la figura 2511, hago lo siguiente. ¿Qué hago? Tengo un solo flujo B. Y ahora al área porque atraviesa el flujo, al área que no, hablé una tontera. Tengo un campo magnético B. Pongo el área. El producto campo magnético por el área me da el flujo. Si yo muevo el área, ¿ven? Primero está vertical, luego se va inclinando y luego se hace bien chatita. Cuando se hace bien chatita, todas las líneas de B o líneas de campo magnético ingresan por el área. Cuando está vertical, como están paralelas, las líneas no están ingresando. Entonces, nuestro flujo, ahí va a ser nuestro flujo phi, que el producto B por A, cuando estén paralelas, para arriba, el primer dibujo, el dibujito A, no hay flujo por el área. Mientras que en el dibujo C, como tengo el área totalmente plana, y está pasando todo el campo magnético por ella, mi flujo es máximo. Entonces, nuestro amigo Faraday, el señor Faraday, haciendo su cálculo, encontró que si apareció una fe inducida en una cosa, eléctrica, no en una cosa química, si se creaba o aparecía, quiere decir que había una variación del flujo magnético a través de esa cosa eléctrica. Y puso la ecuación que está arriba de la figura 2512, que dice que la letra esa epsilon, que es la letra de la fe inducida. En los libros más modernos de física le ponen con una E mayúscula. Esta es la letra griega que se usaba mucho antes. La E, esa, o fe inducida, es igual, dice el señor Faraday, a la variación del flujo, producto de B por A por coseno de tita. La variación del flujo
en la variación de tiempo. Lo que importa acá es variación de flujo, variación de tiempo. ¿Cómo cambia el flujo en el tiempo? Si yo hago que el tiempo sea muy rápido, con el mismo cambio de flujo voy a tener mayor FEM. Mayor FEM. Si lo hago más lento, con el mismo cambio de flujo voy a tener menos FEM. Entonces, viendo en la figura 2512, cuando uno mueve acá la chapita dentro de ese carril que es el circuito, el área va cambiando, con lo cual, el área considerada va cambiando, con lo cual yo voy a tener una variación y estoy teniendo una FEM. En la página, antes del ejemplo 1, figura en cuadro destacado la ley del señor Faraday. La ley del señor Faraday luego fue mejorada, digamos, fue puesta porque él habló de la variación de flujo. Después hizo la variación de flujo mucho más matemática y se la puso como la derivada del flujo en el tiempo. Se hizo una derivada. ¿Por qué? Porque puede haber cambios instantáneos muy grandes, pero al final es lo mismo, porque si usted varía el flujo, si yo varía el flujo, puede variar en forma extraña. En las máquinas eléctricas inicialmente se dieron cuenta que no tenía que variar en forma extraña. Y se hizo que la variación sea senoidal. Eso logra hacer que salga una mejor corriente y que no se presenten otros fenómenos que sí se presentaban en máquinas mal hechas, ¿no? Otro fenómeno como pérdidas extra, ruidos, ruidos eléctricos, armónicas, todas esas cosas extras. Entonces se han especializado los tipos en hacerlo que la variación sea senoidal. Hoy día con la electrónica se ha metido una violenta variación en nuestra máquina eléctrica y para pero de todo muy rápida en toda la parte eléctrica, cosa que tiene su complicación. Tiene su complicación. Acá tenemos entonces la figura 2513, luego de la ley del señor Faraday, en la cual en vez de poner una sola chapita, pongo dos chapitas unidas por una cabeza, y eso se llama una espira. Y hago girar esa espira, y fíjense que tengo un campo magnético de imanes. Si la hago girar, la estoy haciendo como en la figura 2511, que tengo un flujo máximo, luego va disminuyendo el flujo hasta que llega a cero. Entonces voy a tener a la salida una tensión FEM que va a ir, una FEM que va a ir cambiando, voy a tener una corriente que va a circular por el amperímetro, pero no importa. Yo si la tengo unida, pero tengo que tener unos elementos de contacto que rocen, voy a tener corriente, y esa corriente alterna va a producir los efectos que tiene que producir. Después le han puesto más anillitos y la han rectificado y le hicieron continuo porque estaban más acostumbrados inicialmente a la continua. Ahí abajo de la figura 25.3 usted tiene una ecuación que dice que delta de phi, la B, variación del área del circuito, delta de phi del flujo es B por L por delta de X, el área. Si uno hace los calculitos, lo pueden ver ahí, dice que la FEM es igual a, en una maquinita es igual a la inducción B, los Gauss, o traducido a Tesla, los Gauss que yo he usado, que he logrado calcular para mi máquina viendo las curvas de las chapas que he mostrado antes. Por la L, por la longitud de la máquina eléctrica, por la velocidad a la que cambia. La hablar de la velocidad es cómo cambia el área. Esta es una máquina eléctrica que estoy mostrando acá, muy simple. Las máquinas eléctricas han cambiado, no son así en realidad. Esto es para explicar el fenómeno en física. La verdadera máquina eléctrica trabaja de otra manera. En ella ¿por qué lo hago así? Por las inmensas corrientes que aparecen. En vez de tener una bobina móvil interna, lo que hago es poner las bobinas afuera y las pongo fijas para no tener el roce
donde va a saltar la corriente. Y adentro de la máquina, los imanes, campo magnético, adentro de la máquina, podría poner imanes naturales. No son muy eficientes. Entonces, pongo un electroimán, pongo una bobina que la alimento con continua para que genere un campo magnético enorme sin superar el valor de B, que yo he calculado que está en el codo ese de 8.000, 10.000, 18.000 Gauss. No quiero que se me sature, porque si se me satura, estoy excitando y perdiendo campo magnético, perdiendo inducción. Entonces, la hago ahora girar al rotor, que es, sería como un superimán natural, un superimán electromagnético. Voy haciendo que el flujo vaya entrando al área de las bobinas, cambiando, moviéndose, entonces inducen la FEM, que es la tensión que utilizamos en todas las redes. Y como la tengo fija a la bobina, he hecho las uniones para poder sacar mucha corriente, las uniones fijas. Entonces no tengo chispazo en dichas uniones. Entonces así conseguí hacer mi generador de corriente alterna, que si lo hago girar con una velocidad constante, voy a obtener, por la variación del área, que varía según el ángulo entre B y el área, voy a obtener una tensión y una corriente que al variar van a ser alternas. Si yo pusiera un detector rápido, cuando lo hago variar 50 ciclos por segundo, podría ver cómo está la ondita. Si yo tuviera ese detector rápido, pudiera ampliar, por ejemplo, una luz de un foco común, vería que él se prende y se apaga en el trayecto. Nosotros creemos que está siempre prendida la luz, porque nuestro ojo no alcanza a distinguir la diferencia. Para nuestro ojo está todo el tiempo prendido, pero en realidad él está prendiéndose al máximo y bajando, se prende, se calienta, sube, baja, todo el tiempo que anda la máquina, pero nuestro ojo no detecta esa diferencia. Ojo, ¿no? Que la luz producida por algo que se quema es una luz constante. No estoy hablando de mi foco. Bien. Si seguimos ahí, llegamos al parágrafo 25.3 que se llama la ley de Lenz y dice cuál es el sentido de la corriente inducida. Y vamos a ver, lo van a ver ustedes, y lo seguiremos el lunes, pero es bastante sencillo, ahí lo ven, bastante sencillo, que siempre que yo quiero cambiar el flujo, por ejemplo, en el ejemplo de la figura 25.17, está el imán tratando de entrar a una espira, siempre el cambio de flujo va a inducir una corriente, una tensión, que va a intentar producir un campo magnético opuesto al cambio de flujo. El campo que se va a producir siempre va a ser opuesto. Entonces la corriente se va a poner para tratar de impedir la variación de flujo. Querría que sea constante, pero yo lo obligo por medio de la fuerza a que eso cambie. Eso dice ahí el cuadradito de la ley de Lenz, que es bastante cortito, pero lo pueden leer. Y ahí aparece la primera aplicación la máquina eléctrica más usada del mundo, que se llama por ella pasa la potencia eléctrica de todo el mundo muchas veces, y se llama el transformador. Y ahí hay un esquema muy simple, de las bobinas, del núcleo, y yo voy a hacer que por un lado le voy a meter tensión, y va a aparecer corriente, y va a cambiar el campo, va a ir cambiando el B, el área va a permanecer constante, va a ir cambiando el B, con lo cual cambia el flujo, entonces a la salida voy a tener una tensión que podría ser la misma si el número de espiras fuera el mismo. Pero como voy a poner un distinto número de espiras, voy a tener una tensión distinta. Entonces leen ustedes cómo funciona el transformador, vean la relación de transformación que es B1 sobre 1 sobre 2 sobre N2 sobre N1,
Eso vemos la clase que viene. Ahí voy a explicar pérdidas por histéresis parásitas en el transformador. La histéresis ya la sabemos. Y vamos a ojear, pueden ojear rápidamente, así apenitas, el campo electromagnético y terminaríamos con esa parte, con esta parte de la materia, Dios mediante el día lunes. Nos vemos entonces. Por favor, descansen, estudien mucho. Bueno, gracias, profesor. Hasta luego, que les vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Suerte.